las cosas cambian de un momento a otro. Lo más probable es que Abby no lo logre. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Más allá del imposible, un programa donde podemos ver cómo la vida de las personas puede cambiar aunque parezca imposible. Mi nombre es Silvia Calvo y bienvenidos a este nuevo programa. Hay momentos en nuestra vida que pueden cambiar de un momento para otro. Hay situaciones que pueden salir como queremos, pero hay veces que las cosas pueden cambiar y pueden generar dificultades a nuestras bases y generar más preguntas que respuestas. Estos son los momentos donde Dios trabaja en nuestra vida y a veces tal vez nosotros no entendemos qué es lo que Dios nos quiere decir. Abigail Pereira es una niña que a su corta edad ha pasado por distintos procesos de salud y en estos momentos es donde su familia ha puesto su fe en Dios para mantener una fe intacta. Con nosotros están hoy sus padres, Abel Pereira y Andrea Arcia. ¿Cómo están? Hola, Silvita. Hola Silvita, muchas gracias. Bien. Muchas gracias más bien por este espacio. Y bueno, primero para iniciar, hablemos un poco cómo ha evolucionado la salud de Abby. ¿Cuándo fue que ustedes notaron que había algo fuera de lo común? Bueno, primero muchas gracias Silvita por la oportunidad que nos da de poder compartir un poquito del testimonio de la vida de Abigail. Como usted ahora decía en la introducción, las cosas cambian de un momento a otro, ¿verdad? Y nosotros un 30 de diciembre del año 2019, cuando Abigail nació, pasamos en cuestión de 2 segundos, pensaría yo, de la euforia, de la felicidad de ver a nuestra hija nacer, a ver algo que no estábamos esperando, ¿verdad? Abigail nace e inmediatamente cuando ella es sacada de la pancita de mamá, notamos que ya traía por sí sola 6 dedos en su mano y 6 dedos en su pie. Y ya desde ese momento las cosas cambiaron de un pronto a otro. Bueno, para contarle un poquito, Silvi, lo que pasó con Abby es que realmente el hospital tiene un protocolo de ciertos análisis que le hacen a todos los niños después de que nacen, ¿verdad? Para ver que todo esté bien. Entonces uno de ellos se llama oximetría. Entonces le miden la oxigenación en sangre y según yo recuerdo, esa prueba tendría que dar más de 95, ¿verdad? Y Abby nunca daba 95, ¿verdad? En el día que ella nació, aparte que ya nació con los deditos de más, la oxigenación le daba 94, 93, 92 y nunca llegaba a 95. Entonces el protocolo del hospital es que si no pasa la oxigenación, se le tiene que hacer un ultrasonido. Entonces al día siguiente de que ella nació, yo entiendo que es un especialista que visita las diferentes maternidades con el aparato, con el ultrasonido, y le hizo el ultrasonido en el corazón. Entonces, desde el día 2 ya nos dijeron que ella tenía un huequito en el corazón y nos dieron una referencia para llevar al hospital de niños y desde ese momento, bueno, ya la empezaron a atender en el hospital de niños, ¿verdad? Entonces, desde los primeros momentos de su nacimiento, ya sabíamos que ella la iban a operar el corazón, nada más que nos dijeron que eso iba a ocurrir aproximadamente cuando tuviera unos 4 o 5 años porque había que esperar a que su corazoncito creciera un poco más. Claro. Ya en enero de 2024 fue cuando pusieron a Abby en lista de espera para ser operada en mayo. Cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso de las operaciones, cómo fueron lo que ustedes sintieron en ese momento. En relación al tema de las operaciones, le hicieron básicamente dos cirugías a corazón abierto, ¿verdad? 2 veces le desconectan su corazón y lo conectan a la maquinita en la cual le da ese requerimiento que ella tiene mientras que la están operando. Y bueno, en esa primera cirugía le logran tapar el primer problema, el problemita que sabíamos desde un inicio, que era la CIA, ¿verdad? Que es un huequito entre sus 2 aurículas, ¿verdad? Le logran tapar ese huequito en su corazón, pero resulta que la válvula mitral, que nosotros no lo teníamos tan claro hasta unos días previos a la cirugía, como le tapan ese huequito inicial, ¿verdad? Nosotros lo que entendemos es que entonces la presión del corazón, el bombeo del corazón y todas sus funciones se centra
en la válvula mitral y empieza a devolver mucha sangre, que es sangre oxigenada que el cuerpo necesita para todas sus funciones, para todos sus órganos. Entonces, la doctora lo que nos cuenta es que ellos entonces tratan de hacerle algo a esa válvula, ¿verdad? Esa válvula lo que tiene es una irregularidad, es una malformación, ¿verdad? Son como dos labios que abren y cierran, abren y cierran. Y entonces ellos tratan en esa primera intervención de hacerle algo a la válvula para poderle ayudar porque estaba devolviendo mucha sangre. No funcionó, ¿verdad? Entonces en ese mismo momento deciden echar para atrás lo que habían hecho y le vuelven a hacer otras cosas distintas a la válvula de Abigail. Por eso fue que el tiempo se amplió bastante durante ese día y se nos hizo un día muy largo. Sí, ¿verdad? fueron más de 12 horas. Fueron 11 horas más o menos, la entregamos a las 8, la pudimos ver como hasta las 7 de la noche. Wow. Pero en esa segunda cirugía, a pesar de que trataron de ayudar un poco a la válvula mitral, esa tarde-noche la cirujana lo que nos decía es que ellos quirúrgicamente le habían dado a Abigail lo que se podía hacer por su válvula mitral, ¿verdad? Claro. El huequito inicial ya estaba cerrado, pero ahora teníamos un problema en la válvula, se estaba devolviendo mucha sangre. Y así nos fuimos a dormir, ¿verdad? Después de obviamente haber visto a Abigail en cuidados intensivos, llena de máquinas, de vías por todo lado, ¿verdad? Así nos fuimos a dormir. Es una imagen impresionante ver a su hijo con todo lo que le ponen, ¿verdad? Y así nos fuimos a dormir y yo le dije a Andrea esa noche, André, póngale volumen a su teléfono porque en cualquier momento nos pueden llamar del hospital, ¿verdad? Y esa mañana del martes 28, la llamada que uno nunca espera, vuelvo a ver, hospital de niños, y la doctora me dice, papá, Abigail va de nuevo para sala de cirugía, necesito que se vengan nuevamente. ¿Verdad? Entonces obviamente salimos corriendo, salimos asustados, preocupados, confiando en Dios, pero asustados. Y obviamente Abigail vuelve a entrar a sala de cirugía y lo que le hacen a Abigail es que los doctores durmieron inquietos esa noche, cosas que solo Dios puede hacer. Y entonces ellos le consultaron a algunos colegas en el exterior, en Estados Unidos y en Europa, de qué podían hacer. Y bueno, la recomendación del exterior fue, si ya le hicieron esto, y la válvula no mejora, quítele todo y deje la válvula como nació. Y esperemos a ver qué pasa. Wow. ¿Verdad? Y es donde obviamente ella va por tercera vez a sala de cirugía, desconectan su corazón. Y bueno, obviamente esta cirugía tal vez no fue tan larga, ¿verdad? Pero bueno, es parte, digamos, de las operaciones puntualmente de las cuales ella se vio sometida. Ok, ya digamos, en ese proceso, después de esa última operación, ustedes nos habían comentado que Abby adquirió, creo que fue COVID y no me acuerdo ahorita la otra enfermedad que también creo que fue como una infección o algo así, pero ¿cómo eso complicó los procedimientos quirúrgicos de Abby? Bueno, más allá de que haya adquirido COVID, lo que ella tenía eran 4 virus respiratorios. Entonces, eso complicaba mucho el panorama porque el corazón y los pulmones trabajan en equipo, ¿verdad? Claro. Los dos trabajan juntos para llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Entonces, ya ella tenía, digamos, su corazón comprometido porque tenía una insuficiencia mitral severa, porque devolvía mucha sangre oxigenada. Y ahora los pulmones con virus, entonces complicaba mucho el panorama porque entonces ya eran los dos órganos que estaban teniendo problemas, ¿verdad? Entonces, lo que los doctores hicieron en ese momento fue que le dejaron el esternón abierto, digamos, le cosieron la piel, pero el esternón estaba abierto para darle a ella más espacio para que los pulmones tuvieran como más chance, ¿verdad?, de sanarse. Entonces, me parece que fue el miércoles después de la cirugía, ¿verdad?, que ese día me tocó a mí ir a la visita. Cuando ellos están en la unidad de cuidados intensivos en el hospital de niños, uno tiene derecho a visitarlos 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Entonces Abel y yo nos turnábamos y en la visita que yo fui a hacer esa mañana, la doctora lo que me dijo fue que por la situación de Abby, ¿verdad?, que habían 3 escenarios, ¿verdad? Uno era que le colapsara
que le dieron paro, ¿verdad? Que le colapsara el corazón. Otro era que los órganos empezaran a fallar porque no estaban siendo bien oxigenados. Y me dijo que el tercero y menos probable, pero por el que estaban trabajando, era que todo empezara a mejorar, ¿verdad? Entonces siento que ese fue como el momento más difícil en las visitas que me tocó a mí, porque, ¿verdad? Fue donde la doctora me dijo, lo más probable es que Abby no lo logre. Son como noticias que uno ni siquiera está como preparado para recibir y más bien es muy duro. Y ese miércoles que a Andrea le dieron esa mala noticia, nosotros nos dijeron que teníamos que ir el jueves a cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces cuando llegamos a cuidados paliativos yo le pregunté a la señora, le hago, ¿usted es una doctora o usted es administrativa? Y entonces fue donde ella me dijo, no vea, nosotros somos doctores que entramos en escena cuando lo que se busca es que en la condición tan complicada en la que está el paciente no sufra, ¿verdad? Y entonces fue ahí donde yo le dije a Andrea, ¿verdad? Yo recuerdo esa mañana de jueves, yo le dije a Andrea, se nos están cerrando las puertas, ¿verdad? Quirúrgicamente no había nada más que ofrecerle, no era un tema de dinero, ¿verdad? No era un tema de agarrar a Abigail, llevármela a Estados Unidos y que me la operaran, porque no se podía en ese momento. Estaba acompañada de cuidados paliativos ya, para que ella no sufriera en su condición. Y entonces fue donde yo le dije a Andrea, o más bien Andrea fue la que me dijo a mí, recuerdo, me dice, sí, se están cerrando todas las puertas, pero nos queda una puerta, y es la puerta de nuestro Señor Jesucristo, es la puerta de Dios, ¿verdad? Y en medio de esa condición tan delicada, nosotros, por supuesto, le pedíamos al Señor que nos diera esa esperanza que nosotros necesitábamos en nuestros corazones, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver algunos hilos, ¿verdad? Así lo llamé yo en aquel momento, algunos hilos, donde logramos ver la mano de Dios haciendo pequeñas cosas en la vida de Abigail. Cosas tan básicas como anhelar poder conversar con la cirujana para hacerle algunas preguntas que tal vez no le hicimos, ¿verdad? Poderle preguntar sobre algunos números, algunas cosas que estábamos viendo en las pantallas, en los monitores, ¿verdad? Que no las entendíamos. Y Dios las iba contestando, ¿verdad? Nosotros, de hecho, ese miércoles que a Andrea le dieron esa noticia tan fuerte, nosotros vinimos a esta iglesia a hablar con nuestro pastor, con el hermano Juan Carlos, y a entregarle a nuestra hija al Señor, para que Él hiciera con ella conforme a su voluntad. Y esa misma noche, recuerdo que la iglesia se reunió en casa de oración y estuvo orando. Ese miércoles todo fue para Abigail, recuerdo yo. Esa misma noche Dios nos concedió poder conversar con la cirujana. Y la señora me dijo, sí, efectivamente la condición de su hija es muy delicada, pero hay algunos números que por lo menos están mejorando, ¿verdad? Y entonces a lo largo de esas semanas críticas empezamos a ver pequeños avances, ¿verdad? Algunas mejorías en esa insuficiencia mitral, ¿verdad? En esa cantidad de sangre que se estaba devolviendo, porque Dios fue bueno, poco a poco esa insuficiencia mitral empezó a descender, ¿verdad? Hilos de esperanza como que el tema pulmonar no empeoró, sino que empezó a mejorar poco a poco. Casi una semana después logran cerrarle a Abigail su externón, ¿verdad? Y así sucesivamente durante todos estos cerca de 57 días que Abigail estuvo ahí en el hospital, pudimos ir viendo esos hilos de esperanza que nos recordaban que Dios seguía en control, ¿Quieren un besito a la familia? ¿Otro besito? Diga, les amo. ¿Ustedes cómo se sintieron respaldados por parte no solo de la familia, sino también sus amistades, las personas de la iglesia? ¿Cómo fue ese apoyo que tuvieron en ese momento? Yo recuerdo que ese miércoles que nosotros recibimos esa noticia tan dura de que Abigail estaba tan mal de que podía morir, ¿verdad? Yo recuerdo que yo hice una publicación en redes sociales pidiendo oración por mi hija y mandé la publicación
Y como a los 30 segundos dije, voy a poner de primera parte y en mayúscula, si usted puede compartir esto, hágalo en sus redes porque mi hija necesita un milagro, ¿verdad? Y esa publicación, Silvita, yo creo que Dios la utilizó para que de formas que yo no puedo ni explicarle, ¿verdad? No podría decir que ni siquiera cientos de personas, o sea, más que cientos de personas estuvieron orando por Abigail, ¿verdad? Personas en Centroamérica, personas en Suramérica, personas en Norteamérica, personas en Europa, ¿verdad? Yo tengo clientes que pusieron a Abigail, clientes judíos, que pusieron a Abigail en el muro de los lamentos, ¿verdad? Tenemos personas, amigos, conocidos, católicos incluso, que hicieron hasta romerías por Abigail, ¿verdad? En su fe, por supuesto, ¿verdad? Pero definitivamente, Silvita, esa publicación llegó a tantas personas y tantas personas empezaron a orar por Abigail que de hecho a partir de ese miércoles, que yo le decía ahora que ese miércoles en la noche la iglesia estuvo aquí orando y fue cuando nosotros empezamos a ver en medio de lo delicado esos hilos de esperanza. Yo estoy seguro y estoy convencido que fue porque la gente empezó a orar. El domingo posterior a la cirugía de Abigail, el primer domingo de junio, yo le dije a Mariana que si le podía pedir el favor a la iglesia de que si podían cantar Noble Sostén, ¿verdad? Y yo recuerdo las palabras de Daniel Arroyo diciéndole a la congregación al finalizar el culto: vea, hermanos, unámonos en oración, cantemos con todo el corazón esta canción. Recuerdo la oración que el hermano Juan Carlos hizo y yo ese audio lo escuchaba cada vez que estaba en el parqueo esperando yo mi turno para entrar al hospital y yo escuchaba esa canción. Entonces, Silvita, las oraciones de las personas y ese acompañamiento fue fundamental. De hecho, yo agradezco también a la iglesia Piedra Angular, ¿verdad?, del hermano Warner Solís, que uno de los tantos viernes que Abigail estuvo internada, ellos hicieron una vigilia de oración ahí en el propio hospital, ¿verdad? Ahí sobre la avenida Segunda, ¿verdad? A no sé, 15 metros de la ventana donde estaba Abigail. Y ahí estuvimos cantando, estuvimos orando, hubo gente de esa iglesia, Piedra Angular, y por supuesto también hermanos de nuestra iglesia, familia. Y entonces, Silvita, ese apoyo en oración, ¿verdad? Ver personas que incluso quizá no conocen del Señor, compartiendo, pidiendo oración por Abigail, personas que ni siquiera conocíamos, ¿verdad? Incluso personas en África estuvieron orando por Abigail. Eso fue fundamental para que Dios obrara en el milagro de la vida de Abigail. Así que nosotros no tenemos cómo agradecerle a las personas lo que realmente hicieron y oraron por Abigail, porque realmente fue impresionante. Qué increíble, Abel. Creo que, bueno, esto es una muestra que solo Dios, en serio, en estas circunstancias uno a veces ni piensa qué puede hacer, pero es demasiado increíble que hasta puede cruzar fronteras y bueno, es increíble, me deja sin palabras, honestamente. De hecho, Silvita, yo estuve revisando un día de esos, hay algunas conversaciones de Facebook, ¿verdad? Y habían personas que me escribían que no me conocían y me decían: ve, Abel, yo soy fulanita de tal y tengo una red de mujeres allá en Guanacaste y usted no me conoce, yo no lo conozco, pero sepa que hay, yo no sé si eran 1,000 o 1,500 mujeres en todo el país que estamos orando por su hija. Personas que nosotros no conocíamos. Claro, ¿verdad? claro. Escuché que Abigail incluso oraron por ella hasta en la radio. Yo no me di cuenta, ¿verdad? Pero sí, definitivamente fue un apoyo impresionante el que recibimos de parte de nuestra iglesia. O sea, nuestra iglesia, Emanuel, sin palabras. Ya para casi ir cerrando, les quiero consultar cómo está la salud de Abby actualmente. Bueno, actualmente Abby tiene una insuficiencia mitral leve, ajá, leve. Entonces, ella está bien, ¿verdad? Ella no tiene como secuelas del corazón, pero hasta donde nosotros entendemos, bueno, ella siempre le monitorean el corazón. Lo que yo le entiendo al doctor es que siempre hay que estar vigilando que el lado izquierdo del corazón no le crezca más
porque cuando eso suceda o si llega a suceder, eso significa que tiene que cambiar la válvula. Entonces, de lo que nosotros le pedimos a Dios es que, bueno, ojalá que la sane completamente, pero sino que su corazón y su cuerpo tolere esa insuficiencia leve. Y lo que yo le entiendo al doctor es que en algún momento ella sí va a requerir un cambio de válvula, ¿verdad? Ya ahora para cerrar, ¿qué mensaje ustedes les darían a las personas que nos están oyendo, que tal vez están pasando por una situación complicada, sea tal vez más difícil o que tal vez ellos sienten que no saben ni cómo salir? ¿Qué les recomendarían a esas personas que están en ese momento de prueba? Cuando Abby estaba pasando por eso, empezamos a orar como de forma muy específica, ¿verdad? Entonces todos los días hacíamos lista de oración y le pedíamos a Dios específico que le bajara la temperatura, que se desinflamara tal parte, o sea, lo que el doctor nos decía, lo poníamos en una lista y orábamos así tal cual, ¿verdad? Entonces, por lo menos yo siento que está bien pedirle a Dios específico y no solo que la sane, sino lo que yo en ese momento necesito y lo que yo deseo que suceda. Pero otra cosa tal vez que yo aprendí o que me quedó muy marcada después de esta experiencia es que como que cuando uno está pasando por la prueba, por lo menos a mí me da como mucho miedo tener fe, porque por más que uno no quiera, vamos a ver, yo tengo claro que Dios es bueno independientemente del resultado de una prueba, ¿verdad? Entonces el hecho de que el resultado hubiese sido otro no hace que Dios deje de ser bueno, ¿verdad? Porque sabemos que los caminos de Dios son más altos que lo que podemos entender, pero a la vez en la humanidad de uno, cuando uno está orando y pidiéndole a Dios, uno está deseando que pase lo que uno desea, ¿verdad? Entonces yo tenía como ese conflicto donde yo decía, ¿qué hago? ¿Verdad? Oro y le pido a Dios que la sane, pero me daba como una sensación de vértigo de decir, ¿qué pasa si yo estoy como orando y pidiéndole que la sane y de repente no pasa eso? Siento que voy a caer como en un lugar muy alto, ¿verdad? O oro y nada más le digo a Dios que me dé aceptación, ¿verdad? Entonces como que tenía esa división en mi corazón de cómo orar para no tener ese miedo de que si Dios respondía que no, luego yo cómo iba a recuperarme de eso, ¿verdad? Entonces siento que en medio de eso como que yo empecé a ver a Dios como un paracaídas, ¿verdad? Para mí la oración es como decirle, o sea, yo estoy cayendo, pero yo veo ese campo verde y yo le digo a Dios, yo quiero caer ahí, ¿verdad? Entonces siento que no está mal decirle a Dios lo que yo quiero, ¿verdad? Yo quiero caer ahí, pero entendiendo que puede ser que Dios me diga, no, es que vamos a aterrizar en este otro lado, ¿verdad? Y eso no significa que el paracaídas falló, ¿verdad? Mi paracaídas no falla, porque Dios no va a fallar, pero tengo que aceptar que Él me puede llevar a otro lugar donde yo no quería caer, ¿verdad? Y que eso no implica que yo no puedo pedirle como yo estoy deseando que sucedan en ese momento las cosas. Y que eso no hace que Dios sea malo, ¿verdad? Siempre hay que seguir confiando en que aunque a uno le duela, lo que Él tiene es lo que es mejor para sus propósitos. Y bueno, yo Silvita, vamos a ver si alguien nos está escuchando, ¿verdad? Que esperaríamos que sí. Puede ser que hayan personas que en este momento estén pasando por circunstancias menores, iguales o incluso peores de las que nosotros pasamos con Abigail, porque a pesar de que la prueba de Abigail fue una prueba grande, estando en el hospital de niños, nosotros vimos niños morir. O sea, Abigail me la estaban operando ese lunes y se abre la puerta del ascensor y aparece una caja blanca, ¿verdad? Y nosotros estábamos muy asustados, muy nerviosos y vemos una caja blanca, un niño murió, en cuidados intensivos vimos niños morir también. Y entonces yo lo que le podría decir a todas aquellas personas que nos están escuchando es que algo que realmente nos sostuvo y nos sostiene es la palabra de Dios. Incluso unas semanas posteriores al nacimiento de Abigail, cuando teníamos miles de preguntas, ¿verdad? Leyendo la Biblia un domingo en la mañana, yo llegué al pasaje de Éxodo capítulo 14, versículo 14, que es el momento en el que el pueblo de Israel está saliendo, va camino hacia una dirección específica,
y esa dirección específica era frente al mar. O sea, Dios los había mandado a una aparente trampa, ¿verdad? Y dice la Biblia en Éxodo 14:14, y ese día me puse a llorar ahí esa mañana, dice: y vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios va a pelear por vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿verdad? Y entonces fue donde yo entendí que mi hija era de Él y que tenía que estar tranquilo y confiado, ¿verdad? Y entonces yo lo que le diría a las personas es que traten realmente de meter la Biblia en sus corazones, ¿verdad? Porque yo le decía a Andrea, yo no sé cómo hacía o hace la gente ahí en el hospital de niños sin esa esperanza, sin Dios. Ha de ser difícil, ha de ser de volverse loco uno, ¿verdad? Sin esa esperanza de que hay un Dios que está en control, ¿verdad? Entonces yo lo que le diría a las personas es que de verdad ejerciten su fe, y la única forma de ejercitar la fe es tratando de buscarla a la luz de la palabra, y que por más difícil que parezca, el único que hace los imposibles es Dios. A veces dice que sí, a veces dice que no, pero también ahí está el milagro. En el no a veces está el milagro también. Entonces, que puedan realmente agarrarse de Dios. Qué bonito, Abel, Andrea, en realidad qué increíble como es Dios, en serio. Y bueno, en este momento ahora nos están acompañando Nicolás y Abigail para dar un agradecimiento especial a todo el público que nos está acompañando ahorita y escuchando este podcast. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿y usted? Ya mi mujer. Bien, más bien gracias por acompañarnos en este momento y bueno, son un ejemplo en serio demasiado grande de fe y cómo Dios puede trabajar en la vida desde personas como Abel, Andrea, hasta ustedes que son los niños de la casa de ellos. En realidad, qué increíble. Y bueno, si quieren dar unas palabras de agradecimiento, chicos. Muchas gracias a mí. Muchas gracias a todos, a todos los que oraron por Abby, que nos acompañaron en la oración. Gracias, más bien, en serio. Si nosotros tenemos una confianza en Dios, podemos mantener una fe intacta, como fue en el caso de Abel y de Andre. Entonces, muchas gracias más bien a todas las personas que nos están escuchando. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Somos IBE. Gracias a Abel, a Andrea y a los chicos por compartir este tiempo con nosotros. Y nos vemos en una próxima. Y por supuesto tengo que agradecer a Dios por mis dos hijos, ¿verdad? Mis dos hijos me han enseñado mucho. Una me ha enseñado un poquito más, ¿verdad? Y hace 2 años, estando en cuidados intensivos del hospital de niños, nosotros le hicimos una promesa al Señor y hoy la estamos cumpliendo delante de cada uno de ustedes. Y fue que nosotros le íbamos a servir, de preferencia los 4 con el equipo completo. Y Dios me concedió estar hoy acá delante de ustedes, teniendo a mi hija conmigo, después de todo lo que ella ha pasado. No sé mañana, solo Dios sabe el mañana en su vida y en su salud.